Sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio de Desclasificados. Hay que entender de que a lo largo de los siglos muchas personas dicen haber visto, de haberse topado con criaturas de corte fantástico, que es lo que uno podría reconocer fácilmente como los clásicos monstruos de los cuentos o las películas. El día de hoy hablaremos sobre una subespecie en particular que tiene que ver con los monstruos marinos. Y esto no es casual porque durante estos días se conmemora un nuevo año más sobre el que debe ser el más popular de todas estas criaturas o conocidos como críptidos marinos, monstruos marinos. Y para eso tenemos un experto, alguien que fue al país de origen de esta leyenda, mito o realidad. Me refiero a mi querido amigo Francisco Ortega. ¿Cómo está, querido compadre? Muchas gracias por la invitación y por hablar de este... Además, el misterio de los monstruos tiene una cosa súper infantil, ¿no? Que es más, porque los ovnis, los fantasmas, como que uno le empiezan a interesar cuando entra en la adolescencia, la juventud, pero los monstruos tienen una cosa como de niño. Sí, que remite, digamos, a tu miedo atávico. Exactamente, la criatura desconocida, el dragón y todo. Y si uno analiza la historia de la humanidad en general, tú revisas esos mapas antiguos y siempre en las esquinas está anotado: aquí hay dragones. Exacto. Porque el dragón era el símbolo de la criatura mítica que es desconocida, a la cual no había que acercarse. De alguna manera podemos decir que el ser humano, lo primero que demarcó como territorialidad era obviamente el suelo firme. Sí. Posteriormente conquistaría los cielos y en primer lugar los océanos. Y ahí, cuando se adentró en esta aventura de lo desconocido, comenzó a entender, suponer o quizá tener encuentros verídicos con estas criaturas que no las tenían ni en el inconsciente colectivo, ni mapeadas de ninguna forma paracientífica en esa época. Y aquí es donde aparecen estos monstruos marinos y el más famoso de todos, que es el monstruo del lago Ness. El único que cuenta con registro fotográfico y hasta video. Y que sería un monstruo lacustre. Lacustre. Porque en un lago. Pero eso entre comillas, entre paréntesis, porque yo fui a Loch Ness. ¿En qué año fuiste? En 2017. Ya, okay. Y básicamente Loch Ness es una especie de gran entrada de mar. Claro. Hay una ciudad que es muy bonita que se llama Inverness, que es como Valdivia, pero con castillo. Perfecto. Y ahí entra lo que es la ría Ness, que es un fiordo, los escoceses le llaman ría. Ajá. Y eso después se convierte en una especie de río que además tiene esclusas para que pasen los barcos. Y entra a un lago que el lago Ness es muy largo, debe tener unos 40 kilómetros de largo, pero muy angosto. O sea, de 1 kilómetro, 2, básicamente está formado por una falla geológica que está llena de agua. A ver, para entender, o sea, uno puede ver la otra orilla, Puedes ver sin embargo no ver los extremos. Exactamente. Porque son más de 40 kilómetros. Y es en una parte en Escocia donde además el lago sirve de paso entre el mar del norte y el Atlántico. De hecho, es una ruta marina, una ruta para barcos. Y de hecho, el lago Ness tiene abajo, es muy profundo el lago, debe tener unos 300 metros, lo que es harto para las Islas Británicas. Hay N restos de submarinos y de aviones y de hidroaviones de la Segunda Guerra Mundial, porque durante la Segunda Guerra Mundial, dado que estaba en el norte de Escocia, estaba cerca de Alemania, se ocupó de base de operaciones para submarinos, para hidroaviones, para barcos en general. Pasan barcos grandes, atraviesan prácticamente las Islas Británicas. Francisco, hablando del monstruo del lago Ness propiamente tal, ¿existe, como suele ocurrir en estos casos, una fecha categórica donde alguien lo ve por primera vez y de ahí comienza un sinfín de avistamientos, o hay chispazos de que alguien lo vio 2 siglos atrás, hace mucho tiempo? De las dos cosas. A ver. La semana del 14 de abril de 1933, entre el 14 y el 19, o sea, esta semana, hace 91 años. Exacto. Comienza, es la primera vez que alguien, en la época moderna, alguien importante, creo que era un voy a chamullar, pero era una autoridad local de Drumnadrochit, que es un pueblito que está en medio del lago, o sea, en la costa, no en el medio del lago. Y él dice con su señora haber visto una criatura con cuello largo, bla, bla, y esa semana aparecen varios diarios locales de la zona. Perfecto. Entonces es la semana del aniversario del monstruo. Ahora, en rigor, la idea de que en el lago Ness existía una temible bestia, y en los lagos escoceses más temible, es bastante antigua. Los escoceses, los celtas, tenían la leyenda de los Kelpie.
llamados caballos de agua, Exactamente. que eran sí, unas sí. criaturas alargadas con cuello largo y con la cabeza como que desde lejos parecía un caballo. Fíjate que es muy Exacto. parecido. Eso es porque puede ser como una serpiente de mar, pero que en la parte de la cabeza tenía como una crin, tenía Claro, como exacto, parte de un cabello claro. los kiel. Y que de hecho se parece mucho a la leyenda del caballo marino de Chiloé. Ajá. Y de hecho los dibujos del caballo marino chilote son muy parecidos al kelpie. Perfecto. Entonces, esto existía antes de Claro, este y es primer par- avistamiento. Es parte del folclore. Imagínate que hay una canción de Jethro Tull que cuenta Sí, es sobre el verdad. kelpie. Pero más o menos en el año, como 200 años antes, más o menos en el 1300, 1200 por ahí, hay una historia muy curiosa en el lago Ness, Ujú. que llega un santo Ok. y el santo a ver, a las orillas del lago hay un castillo, que es el castillo Urquhart, que es el castillo más grande de Escocia. Ujú. Ahora está en ruina, solo una torre nomás. Perfecto. Los que vimos, de nuestra generación, vimos la película Highlander, a lo mejor recordamos el castillo, porque el castillo del clan, ahí se filmó el castillo del Es clan el que MacLeod. aparece ahí. Sí. Ah, perfecto. Porque además de hecho es el castillo más visitado de Escocia, porque tiene un museo, es muy bonito. Ya. La cosa es que los Urquhart, que eran los señores de la zona, los dueños del castillo, empiezan a decir que en el lago hay una serpiente de Satanás, del demonio. Y llaman a un santo, que es el patrón de Escocia, San Columba, patrón de Escocia y de Irlanda, que es el mismo santo que se hace famoso porque expulsa a todas las serpientes de Irlanda. Hay un capítulo de Los Simpsons sobre eso. Perfecto. Ok, espera, este es más famoso que San Patricio. Sí. Este sí hizo algo con los monstruos. Exactamente. Y San Columba cruza de Irlanda, que era contemporáneo de San Patricio, de hecho, cruza a Escocia, va Ujú. al castillo Urquhart con el clan de los Urquhart y exorciza el lago. Entonces el mito dice que él Hace un rito de bendición. llama al monstruo, el monstruo sale del agua, Ah, lo invoca. lo invoca y él le dice, ya ok, te quedas en este lago, pero tú no vas a atacar a nadie. Lo doma y lo suelta en el lago y desde ahí solo se alimenta de peces y de O cosas. sea, lo deja vivir Sí, con la condición de que no ataque a nadie. Porque ¿hay alguna idea de que estas criaturas, como si se cuenta en muchas de las historias de navíos, sí. que suelen hundir barcos o asomarse esta serpiente y tomar a algunos de los marineros que están en cubierta? No. La historia, por lo menos la historia moderna del Loch Ness, es un monstruo muy Pacífico. pacífico. Es una criatura elusiva, como le llaman, que se Ujú. ve de repente y que tiene formas muy raras. Mira, es curioso porque la idea de que el monstruo tenga cuello largo y jorobas comienza en los años 30, pero en rigor los testimonios, lo que se ve es como una anguila gigante, como una especie de A ver, serpiente. A ver, espérame ahí, porque obviamente el prototipo, ¿sí? El arquetipo El plesiosaurio. es de un plesiosaurio, de un monstruo así antediluviano, poco menos, Fíjate. que tiene un cuerpo grande, que es Sí. como un elefante marino y con aletas en forma de rombo Sí, y que- un cuello largo. y un cuello largo. Es como un brontosaurio, pero marino. Sí, y hay un zoólogo inglés que tiene una teoría que es bastante aceptada, que al ser un paso de mar es muy probable que lo que se haya visto son serpientes marinas o anguilas grandes, no serpientes marinas en el sentido mítico, sino anguilas grandes, congrios muy grandes que pasaban, porque en rigor cuando se empieza a describir al monstruo como un plesiosaurio coincide con un año después del estreno de King Kong, que fue la primera película que mostró en el cine un plesiosaurio. Exacto, claro. Entonces es como que se hace un constructo cultural Entiendo. y se construye esta idea del monstruo con el cuello largo. Pero sin embargo, existe una fotografía de las pocas que hay, en donde dicen que se le logró hacer un registro de una de las aletas del monstruo del lago Ness Sí, y que tiene la forma de un rombo, triángulo. sí. ¿Eso es algo que fue descartado o todavía se mantiene como un misterio y que efectivamente podrían haber tomado una instantánea de esta criatura? Es una foto como de la década del 70. Fíjate Exacto. que yo conocí al señor que tomó la foto. Genial, ¿y? Adrian Shine. Él estaba en búsqueda del monstruo. Que es el director del centro de estudios El dueño del lugar. monstruo, que tiene un palacete. Es como, a ver, ¿cómo te lo voy a describir? Físicamente es como Gandalf. Un señor debe tener Ok. unos 80 años, barba muy espesa, muy elegante, vestido de kilt, Ok. multimillonario. Es como Bruce Wayne, como Batman. Tiene una casa así como a la orilla del lago, que básicamente él vive en una casa de tener unos 5 pisos. Él vive en el 5.º piso y todos los pisos de abajo
pues su vida está dedicada entera Al monstruo del lago Ness. O sea, cuando tú quieres ir a ver el monstruo del lago Ness, tienes que hablar con él. O sea, no es que tengas que hablar con él. Tú llegas, hay un pueblo que se llama Drumnadorchit. Ajá. A ver, es el pueblo que sale en la película Mi mascota el monstruo, una película de hace un par de años. Sí. O sea, ¿te acuerdas que comienza la historia con unos turistas gringos que llegan y se encuentran con este actor, el que sale en Succession, Cox? Sí. Y él le dice, bueno, les voy a contar la historia que yo vi cuando niño. Ese pueblito es el pueblito que está a la orilla del lago. Y el edificio más grande de ese pueblo es la mansión de este señor. ¿Dónde? Y que tú vas y tú ves Centro de Estudios del Monstruo del Lago Ness, un letrero gigante. Ok, visita obligada, digamos, para el que va al lago. Y tú compras los tickets y recorres la casa entera. Y en la casa tienen maquetas, tienen todas las fotos, tienes ¿Y uno todo puede solo registro. recorrer el lago? ¿Hay botes que te dicen, Sí, puedo dar una bueno, vuelta? ahí mismo tú, El ticket vale por una vuelta tú en vas bote. y el señor te dice que te presenta a otro viejito, un señor con unos 80 años, yo tengo fotos con él, que se hace llamar el Nessie Hunter. Y él te sube a una camioneta, te lleva a su bote y recorres el lago en el bote y te cuenta historia. Los escoceses hablan un inglés terrible que no le entendís nada. Sí, no, yo entiendo. Pero uno igual le entiende y este señor te cuenta que él cada vez que viene National Geographic es él el que los pasea. Y yo recorrí en el bote, o sea, recorrí el lago en el bote y es un lago de aguas muy oscuras, muy oscuras, muy frío y como tenebroso, porque como está en una parte muy fría. O sea, a ver, la ciudad grande es Inverness, que es la ciudad del invierno. Sí, o sea, Winterfell de Game of Thrones se inspiró en una ciudad donde llueve 364 días al año. Claro. Y lo otro hay nieve. Entonces hay mucha neblina. Ya, volviendo al señor Shine, a Adrian Shine. ¿Que sacó esta fotografía? ¿No? Sí. Tú recorres la casa y llega en un momento en un gran salón de la casa, lo que tiene es un mini submarino que él se fabricó. Él se mandó a hacer un submarino. Tiene un submarino, Okay. un submarino chiquitito. Y en ese submarino tomó la foto de la aleta romboidal. ¿Y cuál es la historia que acompaña esa fotografía? Él dice, lo vi, tomé la cámara de foto y alcancé a sacar esta foto, o simplemente es como, saqué varias fotos y cuando llegué a mi casa me di cuenta que había una aleta. No, él baja en este submarino, que es básicamente un submarino eléctrico, o sea, que está conectado con una generadora en la costa, Okay. chiquitito, suicida. Sí, claro. Baja y tenía escafandra y tenía cámaras. Entonces él lo que hace es, según él, comienza a seguir una sombra grande. Él ve una sombra y empieza a disparar, con la cámara, para ver qué es, porque el lago es tan oscuro que no esté muy cerca no se ve nada. Y cuando empieza a revelar las fotos, hay dos fotos que a él le llaman la atención. La foto de la gárgola, que es hay que tener mucha imaginación para ver la cabeza de una gárgola, pero se ve una cosa como rara, como unos cachitos. Que según él sería la cabeza de Nessie. De Nessie, y la otra es una foto muy rara. Pero el porque rombo llama la atención, parece una aleta de tiene una plesiosauro. aleta, es una aleta en forma de rombo, y que tiene nervios y tiene cosas. Y de hecho, esa foto gatilla una supuesta clasificación científica del monstruo, como Rhombopteryx, como aleta en forma de rombo, algo así, no me acuerdo exactamente el nombre anterior. Ahora, él, con los años, se ha puesto bien escéptico respecto al monstruo. Él después de que te cobra toda la plata del mundo por mostrar todo y que te engrupe con la foto, te dice, lo más probable es que en el lago no haya nada. Y que incluso la foto haya sido una hoja o una aleta de No te puedo creer, él dice que puede que esto nunca sucedió. Pero no le importa que no exista, porque para él el monstruo existe aunque no exista. Porque la leyenda es tan viva que eso es lo que le importa. Sí, por supuesto, como el Trauco, por ejemplo. Como el Trauco, claro. La gente de ahí cree. Ahora, tú recorres Loch Ness. Loch Ness tiene tres pueblos. Drumnadrochit, que es este que te contaba, que está al medio. Inverness, que es la ciudad grande, que es como Valdivia. Y en la otra esquina está Fort Augustus, que es una ciudad muy antigua que está construida alrededor de un fuerte romano de la época. El turismo que hay alrededor del monstruo, o sea... Es que no es para menos, es como Roswell y Lago Ness. O sea, tú decís, ¿por qué no en Chiloé hacen una cosa así?